una pelea que lleva más de 500 años sin resolverse y esta semana explotó de nuevo de una manera que nadie esperaba. Una declaración de una política española, una respuesta de la presidenta de México y un documento histórico que de repente resurgió de los archivos para cambiar completamente el argumento. Todo eso junto generó una de las conversaciones más acaloradas que se han visto en redes sociales en mucho tiempo, con mexicanos, españoles, historiadores, políticos y ciudadanos de a pie peleando sobre algo que pasó hace 5 siglos pero que aparentemente sigue doliendo como si hubiera sido ayer. Y lo que más llama la atención de todo esto no es el escándalo en sí mismo. Lo que llama la atención es lo que el escándalo revela sobre cómo España y México siguen viendo de maneras completamente distintas uno de los eventos más importantes y más violentos de la historia del mundo. La conquista de México no es historia muerta, es una herida que sigue abierta, y esta semana alguien volvió a meterle el dedo. Vamos a desgranar todo esto capa por capa, porque hay mucho más de lo que los titulares están mostrando. Para entender por qué este choque entre Sheinbaum y Ayuso generó tanto ruido, primero hay que entender quién es Isabel Díaz Ayuso y por qué sus declaraciones sobre México y la conquista nunca pasan desapercibidas. Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid, una de las figuras más visibles y más polarizantes de la derecha española actual. Es la líder del Partido Popular en Madrid, una política que ha construido su marca sobre la base de declaraciones directas, confrontacionales y frecuentemente polémicas que generan mucho ruido mediático. En España tiene admiradores apasionados y críticos igual de apasionados. No hay término medio con Ayuso. O la adoras o la detestas, y ella parece completamente cómoda con esa polarización porque es exactamente lo que alimenta su protagonismo político. Ayuso tiene una postura muy clara y muy consistente sobre la conquista española de América. Para ella y para una parte significativa de la derecha española, la conquista no fue un crimen ni una tragedia. Fue una gesta civilizatoria. España llevó a América el cristianismo, el idioma, las instituciones, la cultura, la arquitectura, el derecho. La narrativa de la conquista como genocidio o como crimen histórico le parece a Ayuso una revisión injusta e ideológicamente motivada de la historia. Una forma de atacar a España y a su herencia utilizando estándares morales del siglo XXI para juzgar eventos del siglo XVI. Esa postura no es nueva ni exclusiva de Ayuso. Hay una corriente historiográfica y política en España que comparte esa visión y que se irrita profundamente cuando México u otros países latinoamericanos piden disculpas o reconocimiento por los crímenes de la conquista. Lo ven como una afrenta, como una reescritura parcial de la historia, como una negación de todo lo que España aportó al continente americano. El problema es que esa visión choca de frente con la manera en que México, especialmente el México de los últimos años bajo los gobiernos de la Cuarta Transformación, ha decidido abordar su propia historia. Andrés Manuel López Obrador, el predecesor de Sheinbaum, fue quien formalmente este debate al inicio de su gobierno, cuando le envió una carta al rey Felipe VI de España y al Papa Francisco pidiendo disculpas por los crímenes cometidos durante la conquista. Esa petición generó una reacción furiosa en España. El gobierno español la rechazó de plano. Ayuso fue una de las voces más encendidas en denunciarla como un insulto a España y una distorsión de la historia. Y la controversia quedó suspendida en el aire, sin resolución, como una bomba de tiempo esperando el próximo detonador. El detonador llegó esta semana. Los comentarios de Ayuso sobre la conquista y sobre la postura de México volvieron a encender la mecha. No es la primera vez que Ayuso hace declaraciones en esta dirección y no será la última, porque es un tema que le genera cobertura mediática garantizada y que resuena muy bien con su base electoral. Defender la herencia española frente a lo que ella llama el revisionismo histórico de la izquierda latinoamericana es una posición que en Madrid rinde dividendos políticos. Pero esta vez la respuesta desde México fue diferente, porque Sheinbaum no se limitó a rechazar las declaraciones de Ayuso con el argumento habitual sobre los crímenes de la conquista. Fue más lejos, mucho más lejos, y lo hizo con algo que Ayuso claramente no esperaba, documentación histórica que viene de la propia corona española. Aquí es donde la historia se pone verdaderamente fascinante, porque lo que Sheinbaum puso sobre la mesa no es una interpretación ideológica de la conquista ni un argumento político contemporáneo. Es historia. Historia documentada. Historia que emerge de los propios archivos de la monarquía española. Hernán Cortés fue el conquistador de México. Eso todo mundo lo sabe. Llegó en 1519, derrotó al Imperio Azteca en 1521 y abrió el camino para 3 siglos de dominio colonial español sobre lo que hoy es México. Es la figura central de la conquista, el personaje que más encarna ese periodo en el imaginario colectivo tanto de México como de España. Lo que mucha gente no sabe y lo que resultó ser el argumento más poderoso de toda esta controversia es que la propia corona española tuvo una relación profundamente ambivalente con Cortés. No fue el héroe sin mácula que la narrativa de la derecha española tiende a presentar. Fue una figura que generó desconfianza, conflictos y problemas a la propia institución que supuestamente representaba. Los documentos históricos de la época, los que emergen de los archivos de la corona española, muestran una historia mucho más compleja.
Cortés fue investigado en múltiples ocasiones por las autoridades coloniales españolas. Fue acusado de excesos, de abusos de poder, de actuar de manera independiente y muchas veces contraria a las instrucciones que recibía de España. La corona, preocupada por el poder que Cortés estaba acumulando en el Nuevo Mundo, tomó medidas para limitarlo, para fiscalizarlo, para asegurarse de que no se convirtiera en un poder autónomo que escapara al control de Madrid. En 1526, apenas 5 años después de la caída de Tenochtitlán, Cortés fue sometido a un juicio de residencia, que era el mecanismo que usaba la corona española para investigar la conducta de sus funcionarios en América. Las acusaciones en su contra incluían abuso de autoridad, maltrato a los indígenas, apropiación indebida de bienes y riquezas, y una serie de irregularidades que no son exactamente el retrato del héroe civilizador que algunos quieren presentar. Cortés fue a España en 1528 para defender su posición ante el rey Carlos. Logró recuperar algunos privilegios, pero nunca volvió a tener el nivel de poder que había tenido en los primeros años después de la conquista. La corona estableció instituciones de gobierno en Nueva España, la audiencia y luego el virreinato, precisamente para asegurarse de que el poder no quedara en manos de los conquistadores, sino en manos de representantes directos de la corona. Hay documentos que muestran que sectores de la propia burocracia colonial española, influenciados en parte por las denuncias de figuras como Fray Bartolomé de las Casas, reconocieron los abusos cometidos durante la conquista y establecieron legislación, las leyes nuevas de 1542, que intentaba limitar la explotación de los indígenas y reconocía implícitamente que lo que había pasado no había sido simplemente una gesta civilizatoria sin costos humanos. Eso es lo que Sheinbaum puso sobre la mesa, no un argumento ideológico. Documentación histórica producida por la propia España que complica enormemente la narrativa simplificada que Ayuso suele presentar. Y el efecto fue devastador para el argumento de Ayuso, porque es muy difícil defender la conquista como una gesta heroica sin sombras cuando los propios documentos de la corona española de la época muestran que la misma institución que organizó esa conquista tenía dudas serias sobre cómo se estaba llevando a cabo y tomó medidas para investigar y limitar a su figura principal. Ahora bien, ¿por qué esto explotó en redes sociales con la intensidad que lo hizo? Porque hay algo en este choque que toca fibras muy profundas en ambos lados del Atlántico. En México, el tema de la conquista no es historia distante. Es parte de la identidad nacional de una manera que no tiene equivalente fácil en otros países. México es una nación mestiza, construida sobre la mezcla de dos mundos que chocaron de una manera violenta y transformadora. La herencia indígena está en la cultura, en la gastronomía, en el arte, en el lenguaje cotidiano de millones de mexicanos. Y la conquista, que fue el evento que destruyó las civilizaciones prehispánicas y abrió el camino para esa mezcla, genera emociones muy intensas porque toca algo más allá de la historia académica. Toca la pregunta de quiénes somos, de dónde venimos, de qué se perdió y qué se ganó en ese encuentro brutal de dos mundos. Cuando una política española sale a defender la conquista como una gesta civilizatoria, muchos mexicanos no lo escuchan como una postura historiográfica. Lo escuchan como una negación de su historia, como una minimización del sufrimiento de sus ancestros, como una arrogancia que dice que lo que se hizo estuvo bien porque al final España les trajo la civilización. Y eso genera una reacción visceral que las redes sociales amplifican de manera exponencial. En España el tema también toca identidades profundas, aunque de manera diferente. Para una parte de la derecha española, la conquista de América es uno de los grandes momentos de gloria de la historia española. Es el periodo en que España fue la potencia más importante del mundo, en que el español se convirtió en el idioma de cientos de millones de personas, en que la cultura española se extendió por un continente entero. Cuestionar ese legado se siente, para esa parte de la sociedad española, como un ataque a España misma, como una campaña de denigración que ignora los aspectos positivos de la presencia española en América. Ayuso encarna esa sensibilidad y la amplifica con una retórica que es efectiva precisamente porque es simple y directa. No se complica con matices históricos. Defiende a España, defiende la conquista y ataca a quienes la cuestionan como ideólogos de izquierda que distorsionan la historia. El problema con esa postura es que la historia es mucho más complicada que eso. Y cuando alguien llega con documentación que muestra esa complejidad, la simplicidad del argumento de Ayuso queda en evidencia. Porque la conquista de México fue simultáneamente varias cosas que no son fáciles de reconciliar en una sola narrativa. Fue el encuentro de dos civilizaciones que ni siquiera sabían que la otra existía. Fue un proceso de violencia extraordinaria que destruyó imperios, culturas, lenguas y sistemas de conocimiento que llevaban siglos desarrollándose. Fue también el inicio de un mestizaje cultural y biológico que produjo una nueva civilización, la latinoamericana, que es una de las más ricas y diversas del mundo. Fue un proyecto de evangelización que en algunos casos se llevó a cabo con métodos brutales y en otros con una dedicación genuina de misioneros que aprendieron lenguas indígenas y documentaron culturas que de otra manera habrían desaparecido sin dejar registro.
fue explotación económica sistemática, fue también transmisión de tecnología de plantas, de animales, de ideas. Reducir todo eso a gesta civilizatoria o a genocidio es igualmente inexacto. La verdad histórica es mucho más incómoda, mucho más compleja y mucho menos útil para los propósitos políticos de quienes quieren usarla como arma en debates contemporáneos. Pero eso es exactamente lo que está pasando. La conquista se está usando como arma política en 2025, y el choque entre Sheinbaum y Ayuso es la manifestación más reciente de esa tendencia. Y aquí hay algo que vale la pena señalar con claridad, porque tiene que ver con la honestidad intelectual del debate. Ayuso no es historiadora, es política. Cuando habla de la conquista no lo hace desde un análisis riguroso de fuentes primarias y secundarias. Lo hace desde una posición política que le resulta útil para movilizar a su base electoral y para posicionarse dentro de los debates de la derecha española. Eso no significa que todo lo que dice sea falso, pero sí significa que hay que entender el contexto en el que lo dice para evaluar correctamente lo que está haciendo. De la misma manera, cuando el gobierno de Sheinbaum o el de López Obrador, antes que ella, retoma el debate sobre la conquista y pide disculpas o usa la historia como argumento político, tampoco lo hace puramente desde la academia. Lo hace desde una posición política que también tiene sus propias utilidades internas. El debate sobre la conquista es útil para Morena porque reafirma la narrativa de un México que se reconoce en sus raíces indígenas y que cuestiona el legado colonial. Una narrativa que tiene mucho peso simbólico dentro de la base de apoyo del movimiento. Eso no invalida el argumento histórico. Los crímenes de la conquista son reales y están documentados. Pero ayuda a entender por qué este debate explota con tanta intensidad en momentos políticamente convenientes para ambos lados. Lo que hace interesante el giro de esta semana es que Sheinbaum usó algo que Ayuso no puede refutar con los mismos argumentos políticos de siempre: documentación histórica de la propia España. Cuando el argumento viene de los archivos de la corona española, cuando los documentos que muestran las ambigüedades y los problemas de la conquista son producidos por la misma institución que organizó esa conquista, es mucho más difícil descartarlo como revisionismo ideológico de izquierda latinoamericana. Ese es el movimiento inteligente que hizo Sheinbaum en este debate. No respondió con ideología, respondió con historia. Y la historia en este caso tiene la ventaja de venir del propio archivo español. Ahora bien, más allá del debate histórico, ¿qué consecuencias tiene este choque en la relación entre México y España? La relación bilateral entre los dos países es, en términos generales, importante y multidimensional. Hay lazos económicos fuertes, con empresas españolas que tienen presencia significativa en México en sectores como la banca, las telecomunicaciones, la construcción y la energía. Hay lazos culturales evidentes que vienen de un idioma compartido y de siglos de historia común. Hay lazos humanos en la forma de una comunidad española en México y de millones de mexicanos que han emigrado o estudiado en España. Pero la relación también tiene sus fricciones, y el debate sobre la conquista es la más simbólica y la más emocional de ellas. Las declaraciones de López Obrador al inicio de su gobierno tensaron la relación de una manera que tardó años en normalizarse. Y ahora, con Ayuso volviendo a la carga con su defensa de la conquista y Sheinbaum respondiendo con documentación histórica, el riesgo es que esa tensión vuelva a escalar. Aunque hay que ser precisos, Ayuso no es el gobierno de España. Es la presidenta de una comunidad autónoma, lo que en términos de jerarquía política equivaldría a la gobernadora de un estado. Sus declaraciones no representan la posición oficial del gobierno español, que está encabezado por Pedro Sánchez del Partido Socialista, un gobierno que tiene una postura mucho más matizada sobre el tema de la conquista y que en general evita los pronunciamientos encendidos que caracterizan a Ayuso. Eso significa que el choque entre Sheinbaum y Ayuso, por más ruido que genere en redes sociales, no necesariamente va a derivar en una crisis diplomática formal entre México y España. Los diplomáticos oficiales entre los dos gobiernos son distintos de los que Ayuso maneja, y hay suficiente pragmatismo en ambas capitales para mantener la relación funcionando a pesar del ruido político. Pero el ruido importa. Importa porque moldea la percepción pública en ambos países. Importa porque alimenta narrativas que tienen consecuencias reales en cómo los mexicanos ven a España y cómo los españoles ven a México. Y importa porque es un recordatorio de que hay tensiones históricas no resueltas que pueden activarse en cualquier momento cuando hay un actor político con incentivos para hacerlo. Ayuso tiene esos incentivos. El debate sobre la conquista le funciona políticamente en España. Le da visibilidad, le genera cobertura mediática, la posiciona como defensora de la historia y el orgullo español frente a lo que ella presenta como ataques injustos desde América Latina. Es un activo político que no va a dejar de usar. Y mientras Ayuso siga usando ese activo, México va a tener que decidir cómo responde. La opción de Sheinbaum de esta semana, responder con documentación histórica en lugar de con retórica política, fue inteligente, fue efectiva. Puso a Ayuso en una posición difícil porque es muy complicado refutar documentos de los propios archivos españoles con argumentos ideológicos. Pero también hay algo que vale la pena reconocer en este debate, algo que a veces se pierde en el calor del intercambio político.
La historia de la conquista de México, con toda su violencia y toda su complejidad, produjo también algo que hoy existe y que es valioso: México. La nación mexicana, con su cultura única, con su idioma, con su arte, con su gastronomía, con su diversidad étnica y cultural, es hija de ese encuentro brutal entre mundos que no se conocían. Eso no justifica los crímenes, pero sí significa que la historia no puede reducirse solo a víctimas y victimarios, porque de ese encuentro también emergió algo extraordinario. Los mexicanos de hoy son herederos de Cuauhtémoc y de Cortés, de los aztecas y de los españoles, de las civilizaciones prehispánicas y de la cultura europea que llegó con la conquista. Esa herencia doble, esa identidad mestiza, es lo que hace a México un país fascinante y complejo. Y cualquier debate sobre la conquista que ignore esa complejidad, que simplifique la historia en buenos y malos sin matices, está haciendo un flaco favor a la verdad. Eso es lo que tanto Ayuso como los sectores más simplificadores del debate en México están haciendo, uno por un lado, otros por el otro, reduciendo 500 años de historia compleja a un argumento político del momento. La historia merece más que eso. Y los mexicanos, que son los que cargan con esa historia en su propia identidad, merecen un debate más honesto, más matizado y más respetuoso de la complejidad de lo que realmente pasó. Lo que sí queda claro de todo este episodio es que el debate sobre la conquista no va a desaparecer. Va a seguir volviendo, impulsado por actores políticos en ambos lados que encuentran en él una herramienta útil para sus propósitos del momento. Y cada vez que vuelva va a revelar algo sobre cómo España y México siguen procesando, o siguen evitando procesar. Una historia compartida que los define a ambos de maneras que ninguno de los dos termina de aceptar completamente. Esa es la verdad más profunda de todo este escándalo. No es solo una pelea entre una política madrileña y la presidenta de México. Es un síntoma de algo mucho más grande: la dificultad que tienen dos naciones de verse con honestidad en el espejo de una historia que compartieron de manera violenta y que produjo consecuencias que todavía hoy dan forma a quienes son. Resolver eso no es tarea de un video ni de un debate en redes sociales. Es el trabajo de generaciones que tengan la madurez de mirar esa historia sin necesitar convertirla en arma política. Ese momento todavía no ha llegado. Pero conversaciones como esta, cuando se hacen con honestidad y con rigor, son parte del camino hacia allá. Y aquí seguimos haciendo exactamente eso, un tema a la vez. Si este tipo de análisis te da más contexto del que encuentras en los titulares de siempre, ya sabes dónde quedarte. Suscríbete, activa la campana y comparte esto con alguien que también quiera entender de qué está hecha realmente la historia de México.